La prueba de embarazo positiva no era suya. Esa fue la primera y única certeza que cruzó la mente de Laura Méndez mientras jadeaba en busca de aire. El pequeño objeto de plástico blanco, con sus dos inconfundibles líneas azules, yacía en la guantera del Audi Q5 de su esposo Cayo. Abrió la puerta solo para recoger una bolsa de la compra que había olvidado en el asiento del copiloto. Un gesto banal, un día cualquiera que se hizo añicos en un instante. Si alguien alguna vez dudó de su fortaleza, que se apunte, porque a veces el coraje de una mujer sola es lo que el mundo más necesita ver. Laura permaneció inmóvil, con la mano aún en la manija de la puerta del auto, en el silencioso garaje del lujoso edificio donde vivían, en el barrio Batel de Curitiba. El olor a cuero nuevo del vehículo, que antes le había brindado una sensación de confort y estatus, ahora le resultaba sofocante. Llevaba años tomando la píldora anticonceptiva religiosamente, todos los días, a la misma hora. Y no había margen de error. No existía la posibilidad de que fuera suya. Su mano comenzó a temblar. No fue un temblor leve, sino una convulsión que le recorrió el brazo y amenazó con envolverla por completo. Cerró la puerta del coche con un clic suave, casi automático. El sonido resonó en el garaje vacío. Se apoyó contra el frío metal del vehículo, sintiendo las piernas débiles, incapaces de sostener su peso. El suelo no se desvaneció. El mundo no se derrumbó. La sensación fue más física, más brutal. Era como si la gravedad se hubiera duplicado de repente, tirándola hacia abajo, aplastándole los huesos. Respiró hondo 1, 2, 3 veces. El aire entraba a raudales, pero parecía no llegar a donde debía. Un sabor metálico de pánico le llenó la boca. Laura era fisioterapeuta dermatofuncional. Comprendía el cuerpo humano, sus reacciones, sus límites. Sabía que estaba entrando en shock. Necesitaba moverse, necesitaba salir de allí. Con un esfuerzo que pareció titánico, se enderezó. Recogió la bolsa de la compra que había sido el motivo de todo aquello. Dentro, los ingredientes para la cena especial que pensaba preparar para Cayo. Una cruel ironía. Caminó hacia el ascensor. Sus pasos resonaban extrañamente pesados sobre el hormigón pulido. Cada paso fue una decisión consciente. Pierna izquierda, pierna derecha. No pienses, solo muévete. Dentro del apartamento, el silencio era opresivo. La espaciosa habitación, decorada con el elegante minimalismo que ambos apreciaban, ahora parecía un escenario vacío. Dejó el bolso sobre la encimera de mármol de la cocina. Le temblaban aún las manos y se le cayó un tarro de cristal. El sonido del cristal al romperse contra el suelo fue agudo y violento. Laura no se movió para recogerlo. Se limitó a mirar los fragmentos, esparcidos como un reflejo de su vida en ese instante. Se sentó en el sofá de la sala, con el celular en la mano. El impulso de llamar a Cayo, de gritar, de exigir una explicación, era abrumador. Pero otra parte de ella, una parte más fría y calculadora que apenas conocía, la detuvo. ¿Qué diría? Mentiría. Obviamente. Diría que el teléfono era de una compañera de trabajo que le había dado un aventón a alguien que conoció en el estacionamiento. Era gerente de ventas en un concesionario de autos de lujo. Era vendedor. Su vida giraba en torno a la creación de relatos convincentes para persuadir a la gente. Y se le daba bien, demasiado bueno para ser verdad. Laura pensó en su propia vida. A sus 33 años, tenía una carrera sólida, una clínica estética de gran prestigio, de la que era socia, y una reputación que mantener. La consideraban una mujer exitosa y equilibrada, que lo tenía todo bajo control.
casada con Cayo desde hacía 7 años, eran la pareja que todos admiraban. Guapos, exitosos y asiduos a los mejores restaurantes de la ciudad. Su familia, tradicional y bulliciosa, adoraba a Cayo. Era el yerno perfecto, siempre sonriente en las barbacoas de los domingos, siempre con una anécdota divertida que contar. Le vino a la mente la imagen de él, sonriéndole a su padre en la última reunión familiar. La facilidad con la que encantaba a todo el mundo, la seguridad que irradiaba, todo era una fachada. ¿Cuántas otras cosas se escondían tras esa sonrisa? El temblor en sus manos disminuyó, reemplazado por una frialdad que se extendió por sus venas. No le importaría. No iba a gritar. No iba a darle la oportunidad de manipular la situación, de convertirla en una esposa celosa e incontrolable. Se levantó, fue al baño y se lavó la cara con agua fría. Se miró en el espejo. Tenía los ojos hundidos y la piel pálida, pero había algo más, una dureza que no reconoció. Cuando Cayo llegó 2 horas después, ella estaba en la cocina, terminando de preparar la cena. Los cristales rotos ya estaban recogidos. El mostrador estaba impecable. «Hola, mi amor», dijo él al entrar y dejar el maletín de cuero sobre una silla. Se acercó por detrás y la abrazó, besándole el cuello. «¡Qué rico huele!». Laura no se movió. Su cuerpo se tensó bajo su tacto. Percibió su colonia, una mezcla del aroma amaderado que siempre usaba con algo más, una nota dulce y floral que no era suya. ¿Cansada?, preguntó con una voz sorprendentemente tranquila. Agotada. Ha sido un día de locos. Cerramos la venta de ese Porsche Panamera. ¿Recuerdas que te lo conté? El cliente era un hueso duro de roer, dijo con su entusiasmo habitual, con los ojos brillantes. Laura asintió y se giró para mirarlo. Lo observó como si fuera la primera vez, su cabello perfectamente peinado, su barba pulcramente recortada, su camisa de marca arrugada lo justo para lucir elegantemente informal. Era un hombre guapo y encantador, un depredador. «Qué bien, cariño, me alegro mucho por ti», dijo, esbozando incluso una leve sonrisa. Durante la cena, lo oyó hablar de objetivos, comisiones y el viaje de negocios que realizaría la semana siguiente. Comió en silencio, cada bocado un esfuerzo. La comida no tenía sabor. El vino, un Malbec caro que a él le encantaba, le resultó amargo. Sintió su mirada sobre ella de vez en cuando, una mirada un tanto inquisitiva. «¿Está todo bien, Laura? ¿Estás callada hoy?» «Solo un poco cansada». También fue un día ajetreado en la clínica. Mintió, y la mentira le salió con tanta facilidad que la sorprendió. Él pareció aceptar la respuesta. Él seguía hablando, y Laura solo negaba con la cabeza, con la mente en otro mundo. Pensaba en la prueba de embarazo, en las 2 líneas azules, en la mujer desconocida que llevaba en su vientre al hijo de su marido. Sintió náuseas y tuvo que sujetar con fuerza los cubiertos para no levantarse y vomitar allí mismo, en la mesa. Esa noche, en la cama, él la buscó. Sus manos recorrieron su cuerpo con una familiaridad que ahora le parecía una violación. Laura se giró, quejándose de dolor de cabeza. «¿Otra vez, Laura?» «Es la 3ª vez esta semana». Había irritación en su voz. La impaciencia la invadió. Sintió una oleada de ira tan intensa que por un instante creyó que iba a estallar, pero la frialdad volvió a apoderarse de ella. «Lo siento. Me duele muchísimo la migraña. Voy a tomarme una medicina». Se levantó y fue al baño, cerrando la puerta con llave. Apoyó las manos en el lavabo, temblando de nuevo. Miró el botiquín. Allí estaba su pastillero, con los días de la semana marcados,
todas las pastillas tomadas correctamente. Una prueba silenciosa de su fidelidad, de su cuidado, prueba de su traición. No volvió a la cama inmediatamente. Se quedó sentada en el frío suelo del baño durante casi 1 hora, con la mente a 1000 por hora. El descubrimiento de la prueba de embarazo no era el final, sino solo el principio. No sabía qué haría, pero sí sabía lo que no haría. No se haría la víctima, no lloraría, no suplicaría. Volvería a esa cama, se acostaría junto al hombre que había destruido su confianza, fingiría que nada había pasado y esperaría. Porque la verdad, ahora lo entendía, no era algo que se pedía, sino algo que se buscaba. A la mañana siguiente, llegó con una normalidad casi insultante. El sol de Curitiba, a menudo tímido, inundaba el apartamento con una luz fría y nítida, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire. Laura se despertó antes que Cayo, una vieja costumbre que ahora se había convertido en una pequeña trinchera para ella. Su lado de la cama permanecía intacto desde que ella se levantó la noche anterior para refugiarse en el baño. No había regresado. Pasó la noche en vela, sentada en el sillón del armario, con el silencio como única compañía. El cansancio le pesaba en los músculos, pero su mente estaba lúcida, alerta, como la de un animal acorralado. Se movía por la casa con la precisión de un autómata. Preparó café, cuyo intenso aroma inundó la cocina. Se puso su ropa de trabajo, pantalones de vestir y una blusa de seda, una armadura para el día que se avecinaba. Cada gesto era deliberado, una forma de mantener el control sobre el caos que se había apoderado de ella. Cuando Cayo finalmente apareció en la cocina, ya vestido para trabajar, su sonrisa era la misma de siempre, despreocupada y relajada. Tomó una taza de café y sus ojos recorrieron rápidamente el periódico digital en su tableta. «Buenos días, cariño. ¿Dormiste bien?», preguntó, sin esperar realmente una respuesta, ya que su atención estaba centrada en las cotizaciones del mercado. «Sí». La mentira le salió seca, como un trozo de cristal clavado en la garganta. No se dio cuenta, o no quiso darse cuenta. Su indiferencia era un cuchillo que se retorcía lentamente. Terminó su café, le dio un rápido beso en la mejilla, un toque frío y formal, y cogió su maletín. «Nos vemos esta noche. Tengo una reunión informal con el equipo después del trabajo. Quizá llegue un poco más tarde». Laura asintió simplemente, observándolo marcharse. La puerta se cerró y el clic de la cerradura sonó como el inicio de un cronómetro. Estaba sola. El silencio que siguió no le trajo paz, solo intensificó sus pensamientos. La prueba de embarazo, la mujer desconocida, el niño que no era suyo. Las palabras le daban vueltas en la cabeza, una letanía venenosa. Necesitaba aire, necesitaba salir de allí, sumergirse en su trabajo e intentar, aunque solo fuera por unas horas, ser la doctora Laura Méndez, la profesional competente que resolvía los problemas de los demás. El día en la clínica fue un torbellino de procedimientos, consultas y sonrisas forzadas. Actuaba casi en piloto automático. Sus manos ejecutaban tratamientos con una precisión tal que su mente apenas los registraba. Sus pacientes, acostumbrados a su atención y calidez, no parecían notar la distancia en su mirada. Para ellos, Laura seguía siendo el refugio seguro de siempre. Nadie percibió la tormenta que se gestaba tras esa fachada de calma y profesionalismo. Regresó a casa al atardecer, exhausta de una manera que trascendía el cansancio físico. Era un agotamiento del alma. El apartamento estaba en silencio, tal como lo había dejado. Cayo aún no había llegado. Se quitó los zapatos, sintiendo un alivio inmediato,
y caminó descalza sobre el suelo de madera. Se dirigía a su habitación para cambiarse cuando oyó su voz. Estaba en su despacho, con la puerta entreabierta. Su voz era baja, casi un murmullo, pero la acústica del largo y vacío pasillo la hizo llegar hasta ella. Laura se detuvo en seco, tensándose al instante. Estaba hablando por teléfono. No, ella no sospecha nada. Sé lo que hago. Una pausa. Laura contuvo la respiración, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Se acercó paso a paso, pegando el cuerpo a la fría pared del pasillo, fuera del alcance de la vista de la puerta. No te preocupes, mamá. Yo me encargo. No se enterará de nada. La frase la golpeó como un puñetazo en el estómago. El aire se le escapó de los pulmones en un siseo silencioso. No te preocupes, mamá. No le hablaba a un amigo ni a un colega. Le hablaba a su propia madre, la mujer que la llamaba hija, que la abrazaba en los almuerzos de los domingos, que elogiaba su asado. La complicidad en su voz, la calma con la que prometía el engaño, era más devastadora que cualquier grito. Se quedó paralizada, sintió como si la sangre se le helara y una claridad nítida reemplazó el pánico. Allí, en ese pasillo oscuro, lo comprendió. Ya no había lugar para la duda, para esa vocecita desesperada en su cabeza que intentaba encontrar una explicación inocente. La prueba de embarazo no se había perdido. La conversación no fue un malentendido, fue una conspiración, una traición orquestada y encubierta por la persona que debería haber sido su mayor apoyo tras su muerte. Él ocultaba algo importante, y su madre lo sabía. Laura retrocedió, silenciosa como una sombra. Regresó a la habitación, moviéndose movida únicamente por el instinto de supervivencia. Se sentó en el sofá, con las manos apoyadas en el regazo, los nudillos blancos. La adrenalina que la había mantenido en pie el día anterior había desaparecido, dejando tras de sí un vacío frío y pesado. Ya no era dolor ni conmoción. Fue una resolución, una escalofriante certeza de que el matrimonio que creía tener era una farsa. Ya no tenía que justificarlo. La frase que había oído selló la traición con un sello de plomo. Ahora, la única pregunta que importaba era qué haría con esa verdad. La imagen de la mujer sumisa y llorosa, la esposa que arma un escándalo, desapareció de su mente. Esa no era ella. Nunca lo sería. Cuando Cayo salió de la oficina minutos después, la encontró sentada en la sala, con la mirada perdida. Hola, cariño. Llegué hace un rato y estaba atendiendo algunos asuntos de trabajo, dijo, dejando escapar la mentira con una naturalidad escalofriante. Laura giró lentamente la cabeza y lo miró fijamente. Ella lo estudió. A su marido, al desconocido, la mentirosa. Ella no dijo nada, simplemente sostuvo su mirada, dejando que el silencio se extendiera entre ellos, denso y pesado. Por primera vez, vio un destello de incomodidad en sus ojos, una pequeña grieta en su fachada de seguridad. ¿Ocurrió algo?, preguntó, con la voz algo menos segura. Laura parpadeó lentamente. No, nada, respondió con voz baja y controlada. Solo estaba pensando. Se levantó y fue a la cocina a preparar algo de comer, dejándolo parado en medio de la habitación. Él la siguió con la mirada, confundido. Esa noche, la relación entre ellos cambió para siempre. Él aún no lo sabía, pero ya no controlaba esa historia. Ella había tomado las riendas y estaba a punto de trazar un nuevo rumbo, uno que lo llevaría directo al choque que tanto se esforzaba por evitar.
La guerra de Laura no se libraría con gritos ni lágrimas, sino en el silencio de las noches en vela y la luz azulada de las pantallas de ordenador. La frase que había oído en el pasillo, "no se enterará de nada", no solo confirmaba la traición, sino que era un insulto a su inteligencia. La subestimaban. Cayo, su madre, la desconocida, todos daban por sentado que Laura era una pieza pasiva en el tablero de ajedrez de sus vidas, una figura decorativa fácilmente manipulable. Este error de cálculo sería su perdición. La investigación comenzó esa misma noche. Después de que Cayo se durmiera, irradiando la falsa tranquilidad de quien cree tener el control, Laura se levantó de la cama. El movimiento fue fluido, silencioso. Ya no era la esposa que compartía ese espacio con él, era una intrusa en su propia casa, una cazadora. En la oficina, el mismo lugar donde la traición se había sellado con un susurro cómplice por teléfono, encendió su portátil. La contraseña era su aniversario de boda. La ironía era tan evidente que le dejó un sabor amargo en la boca. No buscó mensajes ni correos electrónicos. Eso sería demasiado obvio. Cayo era meticuloso, un vendedor entrenado para borrar sus huellas. En cambio, Laura le abrió la puerta al mundo que él realmente habitaba, el mundo de los números, los gastos y las transacciones. Empezó por las facturas de las tarjetas de crédito corporativas, un terreno que nunca había explorado, por desconfianza y desinterés. Ahora lo diseccionaba con la precisión de un cirujano. Analizaba línea por línea sus comunicados. Cenas en restaurantes que nunca habían frecuentado juntos, siempre solo para dos. Floristerías en las ciudades donde supuestamente asistía a reuniones de negocios. Pequeños regalos, joyas discretas, compras en grandes almacenes que no encajaban con su perfil. Eran migajas, pero juntas empezaron a formar un rastro. Un camino que siempre conducía a un nombre que aparecía constantemente en las confirmaciones de reservas de vuelos y hoteles. Camila Braga. El nombre figuraba como acompañante en una reserva de hotel en São Paulo, con fecha de hace 3 meses. El viaje, según había dicho, era para una conferencia de ventas. Llamaba todas las noches, con una voz llena de un anhelo que ahora sonaba obsceno. Camila Braga. El nombre era común, pero en el contexto de esos gastos sonaba a sentencia de muerte. Con el nombre en mano, comenzó la segunda fase de la investigación, las redes sociales. Laura tecleó el nombre en la barra de búsqueda, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Aparecieron decenas de perfiles. Pacientemente, comparó información, ciudades y conexiones comunes. Y entonces la encontró. La foto de perfil era de una mujer sonriente, de cabello castaño y ojos brillantes, de unos 30 años. Junto a ella había un hombre de hombros anchos y sonrisa contenida. En el dedo anular de la mujer brillaba un anillo de bodas. Laura sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. La mujer estaba casada. El clic del ratón fue el único sonido en el silencio de la oficina. Abrió el perfil, que era público. Una ventana a una vida cuidadosamente seleccionada para que el mundo la viera. Había fotos de viajes, cenas con amigos, declaraciones de amor a su marido. Y había fotos con Cayo, fotos discretas, fotos de grupo, fotos de eventos de la empresa. Camila Braga era la representante de ventas, la compañera de trabajo, la compañera de viaje, la pieza que faltaba del rompecabezas. Hojeó la página, absorbiendo cada detalle. Vio fotos de Camila con su hijo, un niño de unos 5 años. Vio el anillo de bodas en su mano en decenas de fotos. La mujer no solo tenía una aventura con su marido,
estaba traicionando a su propia familia. El embarazo, la prueba en la guantera, el niño que vendría sería fruto de una doble traición, un secreto que destruiría a dos familias. Entonces, Laura se fijó en el hombre que aparecía a su lado en las fotos. Su marido. Su perfil estaba etiquetado en varias publicaciones. Renato Braga. A diferencia del perfil abierto y alegre de Camila, el de Renato era más reservado, casi espartano. Pocas fotos, la mayoría con su esposa e hijo o en ropa deportiva. Su biografía contiene solo 3 palabras. Padre. Marido. Oficial de la Policía Militar. La información la impactó con una fuerza inesperada. Era policía militar, no era ejecutivo, abogado ni empresario. Era un hombre entrenado para gestionar conflictos, imponer orden y reaccionar bajo presión. Un hombre cuya profesión se regía por códigos de honor y disciplina. Un hombre que, muy probablemente, no reaccionaría con indiferencia ante una traición. Laura se recostó en su silla, procesando la nueva información. El marido de la amante existía. Tenía rostro, nombre, profesión, una vida normal que estaba a punto de hacerse añicos. Observó la foto de Renato Braga, su rostro serio, la forma en que sostenía a su hijo sobre los hombros. Había solidez en él, una presencia que contrastaba con la imagen pulida y escurridiza de Cayo. En ese momento, el plan comenzó a tomar forma en su mente. No era un plan de venganza irreflexivo nacido de la ira. Era algo más frío, más estratégico. Enfrentarse a Cayo sería inútil. Lo negaría, lo manipularía y la convertiría en la villana. Llorar y desesperarse solo le daría más poder. Pero la verdad era un arma. Y un arma solo es efectiva cuando se usa en el momento adecuado, contra el objetivo adecuado. Ella no quería destruir a Cayo. Ella quería algo más profundo. Quería que quedara al descubierto por la propia red de mentiras que él mismo había tejido. Quería que su máscara cayera, no por su propia mano, sino por las consecuencias de sus propios actos. Y Renato Braga, el marido traicionado, el policía militar, era la clave. Era la fuerza externa que podía derrumbar ese castillo de naipes. Laura cerró el portátil. La decisión estaba tomada. El temblor en sus manos había cesado por completo. La frialdad que había sentido en los últimos días ahora tenía un propósito, una dirección. Ya no era víctima de aquella historia. Ella fue la artífice de su propio final. Los días que siguieron al descubrimiento fueron un ejercicio monumental de autocontrol. Laura se desenvolvió en la rutina del matrimonio como una actriz en su papel más exigente. Sonreía en los momentos oportunos, hacía las preguntas esperadas sobre el día de Cayo y mantenía una fachada de normalidad con una perfección que la asustaba. Por dentro, sin embargo, era un pozo de hielo y cálculo. Cada sonrisa suya, cada roce casual, cada mentira disfrazada de conversación cotidiana, quedaba catalogada en su mente, ya no como una herida, sino como combustible para la determinación que se estaba forjando en su interior. No le dijo nada a su marido. El impulso de enfrentarlo, de restregarle la verdad en la cara y ver cómo se desmoronaba su máscara de buen samaritano, era una tentación constante, un grito atascado en su garganta. Pero lo reprimió. Enfrentarlo le brindaría un alivio momentáneo, una explosión de dolor que le permitiría defenderse, manipular la historia, tal vez incluso eludir su responsabilidad. Sería su manera, no la de ella. No pidió ninguna explicación, porque sabía que solo escucharía más mentiras, más elaboradas construcciones para protegerlo. La verdad que ella poseía era pura, innegable, y no se vería contaminada por el veneno de su negación.
El plan de Laura maduró en el silencio de sus noches de insomnio, mientras Cayo dormía plácidamente a su lado. La estrategia no consistía en destruir, sino en revelar. La verdad no necesitaba su voz para ser escuchada. Solo necesitaba un escenario y el público adecuado. Y ese público, decidió, no sería ella. La jugada final se ejecutó con la frialdad de una operación militar. Una tarde, mientras Cayo estaba en una de sus largas reuniones, Laura fue al garaje. Allí estaba el Audi Q5, un silencioso monumento a la traición. Con pulso firme, usando guantes de látex que había traído de la clínica, abrió la guantera. La prueba de embarazo seguía allí, tirada en un rincón, un pequeño trozo de plástico que cargaba con el peso de una doble vida. La recogió, la colocó sobre un fondo neutro en el asiento del coche y la fotografió con su móvil. La imagen era nítida, clínica, innegable. Las dos líneas azules resaltaban como una confesión. De vuelta en su apartamento, se sentó frente a su portátil, un refugio seguro en medio de territorio enemigo. Abrió las carpetas donde había guardado meticulosamente cada prueba. Las copias impresas de las reservas de hotel a nombre de Cayo Ribeiro, con Camila Braga como acompañante. Los extractos de la tarjeta de crédito que mostraban cenas para dos en ciudades lejanas. La cronología de la traición estaba ahí, detallada con fechas, lugares y valores. Seleccionó los documentos más irrefutables, las pruebas que no dejaban lugar a dudas. Con el expediente digital completo, solo faltaba el último paso. Encontrar la información de contacto de Renato Braga no fue difícil. Mediante una búsqueda más exhaustiva, relacionando su nombre con su profesión, encontró un número de teléfono asociado a una pequeña empresa de seguridad que dirigía como actividad secundaria. Fue un riesgo, pero calculado. Creó un correo electrónico anónimo, una cuenta desechable, sin ninguna conexión con su identidad. Para ese hombre, ella no sería Laura Méndez, la esposa traicionada. Ella solo sería una fuente de información. El mensaje era breve, directo y carente de emoción. Adjuntó una foto de la prueba de embarazo y capturas de pantalla de las reservas. En el cuerpo del correo, una sola frase, cuidadosamente redactada para ir al grano. La dignidad de un hombre robada sin su consentimiento. Mereces saber la verdad sobre tu vida antes que nadie. Pulsó enviar. El clic del ratón resonó en el silencio del apartamento. Durante un largo rato, se quedó mirando la pantalla, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. La flecha había sido lanzada. Ahora solo quedaba esperar el impacto. La respuesta no tardó en llegar. Menos de una hora después, apareció una notificación de respuesta en la pantalla. La mano de Laura tembló ligeramente al abrir el correo. El mensaje de Renato era aún más corto que el suyo. Necesito hablar contigo en persona. Laura sintió un escalofrío. Su reacción no fue de negación ni de furia ciega. Fue pragmático. Quería confirmar el origen del daño y comprender su magnitud. Fue la reacción de un agente de policía, alguien entrenado para evaluar la escena del crimen antes de actuar. Ella aceptó, e intercambiaron mensajes para concertar una cita en un lugar público y neutral, un café discreto en el centro de la ciudad, lejos de los barrios que frecuentaban. 2 días después, se encontraron. Renato Braga era exactamente como aparecía en las fotos, un hombre de mirada penetrante, de semblante serio, que parecía ver más allá de las apariencias. No se anduvo con rodeos. Se sentó, pidió un café solo y fue directo al grano. ¿Son auténticas las pruebas que me enviaste?, preguntó Laura con voz firme. Todas y cada una de ellas. La prueba de embarazo estaba en el coche de mi marido.
Las reservas aparecen en sus extractos de tarjeta de crédito. Renato escuchó en silencio, con la mandíbula apretada. No dejó ver el dolor que seguramente sentía. Solo había una furia contenida, una energía peligrosa emanando de él. Miró las copias impresas que Laura había traído, pasando el dedo por encima del nombre Camila, su esposa. «Piensan que somos idiotas», dijo con voz baja y ronca. «Viven sus vidas, hacen planes, y nosotros solo somos el decorado, la escenografía». En ese momento, Laura no vio a una extraña, sino a una aliada, una compañera de sufrimiento, forjada en el mismo crisol de la traición. «No quiero un escándalo para mí», dijo Laura con claridad. «Solo quiero salir de esta con mi dignidad intacta. Pero no puede salirse con la suya. No después de esto». Renato alzó la vista y la miró fijamente, y por primera vez, Laura vio el dolor tras la furia. Pero vio algo más, una determinación implacable. «Sin castigo», repitió con una risa sin humor. «No, esto no terminará con una disculpa. Quiero que todos lo sepan. Su familia, tu familia. Quiero que no tenga dónde esconderse. Quiero desenmascarar a la pareja infiel en directo». La intensidad de su voz era aterradora y a la vez catártica. No solo quería justicia, quería que se supiera. Quería que la humillación que sentía se trasladara a quienes la habían causado, en un escenario público donde la vergüenza no pudiera negarse ni ocultarse. Laura pensó en la barbacoa del domingo en casa de sus padres, el evento semanal, casi sagrado. Toda su familia estaría allí, los padres tradicionales, los tíos, los primos, y Cayo estaría allí, en el centro de todo, desempeñando su papel de yerno perfecto. Sería el escenario ideal, el público perfecto. Respiró hondo. La decisión se está consolidando como el acero. Estoy dentro. El domingo amaneció en Curitiba con un cielo azul pálido, casi blanco, y un aire frío que calaba hasta los huesos, típico de la ciudad, incluso en primavera. Para la mayoría, era un día de descanso, de familia, de tranquilidad. Para Laura, era el día del juicio final. Cada segundo que pasaba la acercaba más a la explosión. Pasó la mañana con una calma aparente, que era la antítesis de la tormenta que rugía en su interior. La sensación no era de nerviosismo ni de miedo, sino de una pesada inevitabilidad, como si estuviera a punto de presenciar un desastre natural que ella misma había desencadenado. La casa de sus padres, en el barrio de Santa Felicidade, era el epicentro de la vida de la familia Méndez. Una casa grande, con un jardín bien cuidado y una pequeña dependencia en la parte trasera, donde la barbacoa era la protagonista. Era el escenario de todas las celebraciones. Un refugio de tradición. Los domingos, el lugar rebosaba de voces, risas y el inconfundible olor a carne asada. Hoy, para Laura, ese olor parecía un sacrificio. Llegaron cerca del mediodía. Cayo conducía el Audi. La música ambiental llenaba el silencio que se había instalado entre ellos en los últimos días. Parecía no darse cuenta, o prefería ignorar, la creciente distancia entre ellos y Laura. Al aparcar en la calle frente a la casa, se giró para mirarla. La sonrisa de siempre en su rostro, una sonrisa que ahora parecía grotesca, una máscara mal ajustada. «¿Preparados para aguantar que el tío Roberto pregunte cuándo le vamos a dar un nieto?», bromeó Cayo, intentando crear una complicidad que ya no existía. Laura se limitó a mirarlo sin expresión. «Entremos», fue todo lo que dijo. Al cruzar la puerta,
Se vieron inmediatamente envueltos en el cálido y bullicioso abrazo de la familia. La madre de Laura, Sonia, la besó en la mejilla, examinándola con la eterna preocupación de todas las madres. El padre, Afonso, hombre de pocas palabras y gestos amplios, le dio una palmada en la espalda a Cayo, riéndose de un chiste que había contado. Tíos, tías, primos, todos estaban allí, y todos, sin excepción, adoraban a Cayo. Era el yerno ideal, el hombre exitoso y encantador que se había ganado el corazón de la hija mayor y más reservada de la familia. Cayo se desenvolvía a la perfección en ese ambiente. Se movía por la zona de la barbacoa con la soltura de un político en campaña, cerveza en mano, sonrisa fácil y un chiste a punto de soltar. Él era el centro de atención, el maestro de ceremonias oficioso de aquel ritual dominical. Laura lo observaba desde lejos, sentada en una silla en un rincón del jardín. Veía cómo encantaba a su madre, cómo escuchaba con fingida atención las historias de pesca de su padre, cómo jugaba con sus primos pequeños. Interpretaba el papel de buen marido con una perfección nauseabunda. Cada sonrisa, cada gesto de cariño en público, era una puñalada silenciosa por la espalda. Laura intercambiaba mensajes cortos y discretos con Renato. «Ya llegamos». Su respuesta fue inmediata. «Vamos para allá». 13:30. Miró el reloj. Quedaban 20 minutos. 20 minutos para el fin del mundo tal como lo conocía. Una parte de ella, una pequeña y aterrada parte, quería gritarle que no viniera, que abortara la misión. Pero la mayor parte, la parte forjada en el hielo de la traición y las mentiras, permanecía firme. No había vuelta atrás. El almuerzo estaba servido. La larga mesa de madera estaba cubierta de platos con mayonesa, ensaladas, farofa, harina de yuca tostada y, por supuesto, las carnes que su padre trincha con orgullo. Todos se sentaron y la conversación fluyó animadamente. Cayo se sentó junto a Laura y le puso la mano en el muslo por debajo de la mesa, un gesto posesivo que la puso rígida. Se inclinó hacia ella y le susurró al oído: «Estás preciosa hoy». Y tan callada. Ella no respondió. Simplemente tomó el tenedor y el cuchillo. La comida en su plato parecía cenizas. Sintió la mirada de su familia sobre ella. Su tía le preguntó si todo estaba bien. Su prima comentó que se veía pálida. Ella respondió con monosílabos, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. El tiempo se hizo eterno. Cada bocado, cada sorbo de jugo, parecía durar una eternidad. El reloj en su muñeca marcaba la 1:28 p.m. Entonces, el sonido. Sonó el timbre. El sonido agudo se abrió paso entre la cacofonía de conversaciones y risas, imponiendo un breve silencio. Todos se miraron entre sí. Nadie esperaba más gente. «Bueno, ¿quién podría ser?», preguntó la madre de Laura, levantándose para responder. Laura sintió que se le helaba la sangre. Su corazón empezó a latir descontroladamente. Un zumbido sordo resonaba en sus oídos. Cayo la miró. Una arruga de expresión apareció en su frente, como una pregunta inquisitiva. «¿Invitaste a alguien, cariño?». Ella simplemente negó con la cabeza. Sus ojos estaban fijos en la puerta principal de la casa, que se veía desde el jardín. Su madre abrió la puerta. Y allí estaba él, Renato Braga. No llevaba uniforme, pero su actitud era la de un hombre de servicio. Vestía vaqueros y un polo oscuro. Pero la rigidez de sus hombros y la expresión de su rostro no dejaban lugar a dudas sobre su propósito. Intercambió unas palabras con la madre de Laura, que parecía confundida,
y luego pasó junto a ella, caminando con paso firme y deliberado hacia la zona de la barbacoa. El silencio, que antes había sido breve, se volvió absoluto. Las conversaciones se apagaron. Los cubiertos se detuvieron a medio camino de la boca. Todas las miradas se volvieron hacia el extraño que estaba irrumpiendo en la santidad del almuerzo dominical. Renato no miró a nadie. Sus ojos estaban fijos en un solo punto. Cayo. Cayo, que tenía un trozo de picaña en el tenedor, se quedó paralizado. Palideció. Reconoció a Renato. La sonrisa inocente se desvaneció, reemplazada por una máscara de pánico e incredulidad. Miró de Renato a Laura, y la comprensión comenzó a iluminarlo como un relámpago a cámara lenta. Renato se detuvo junto a la mesa, a pocos metros de Cayo. Su presencia era una anomalía, una fuerza oscura y perturbadora en aquella escena de familiar alegría. Con un movimiento lento y calculado, sacó del bolsillo trasero unos papeles doblados y un pequeño objeto de plástico. Los colocó sobre la mesa, junto al plato de mayonesa, con un golpe sordo que resonó en el silencio sepulcral. La prueba de embarazo. Las copias impresas de la reserva del hotel. Todos los presentes abrieron los ojos como platos, fijos en los objetos. El padre de Laura se puso de pie, con el rostro contraído en una mueca de confusión y enfado. ¿Qué significa esto? ¿Quién eres? Renato ignoró la pregunta. No apartó la vista de Cayo, que ahora estaba pálido como un fantasma, con la boca entreabierta, sin poder articular palabra. Y entonces habló Renato. Su voz no era un grito, pero era fuerte, clara y cargada del peso de una frase. Cada palabra era un martillo que rompía el cristal de aquella farsa tan familiar. Su marido dejó embarazada a mi mujer. Silencio absoluto. Un silencio tan profundo que Laura podía oír el zumbido en sus propios oídos. Las miradas gélidas de su familia pasaron de Renato a Cayo y luego a ella. Era una danza de asombro y horror. Su madre se quedó boquiabierta, llevándose la mano a la boca. Su padre pareció envejecer 10 años en 10 segundos. Sus tíos y primos quedaron paralizados, con expresiones que iban desde la incredulidad hasta la indignación. El marido de la protagonista palideció, sin poder articular palabra. Cayo intentó hablar, pero no le salió la voz. Parecía un pez fuera del agua, jadeando por el aire que le habían arrebatado. Su fachada, construida con tanto esmero a lo largo de los años, se había derrumbado en una sola frase. Estaba desnudo, expuesto, humillado ante el clan al que tanto se había esforzado por ganarse. La familia estaba en estado de shock. La vergüenza era palpable, una niebla tóxica que se extendía por la mesa. Ese fue el momento, el clímax de la ópera de Laura, y ella, la protagonista, finalmente se movió. En el epicentro del silencio sísmico, donde cada segundo se alargaba hasta el límite, Laura se convirtió en el único punto de movimiento. El caos la rodeaba, las miradas atónitas de su familia, la palidez cadavérica de Cayo, la presencia gélida de Renato. Pero en su interior, una calma profunda y cristalina se había instalado. Era la calma que sigue a la tormenta, cuando todo lo que podía romperse ya está hecho pedazos en el suelo. Se puso de pie. El movimiento no fue brusco ni vacilante. Fue un movimiento fluido, deliberado, como si se estirara tras un largo sueño. Con un gesto casi casual, se pasó la mano por el pelo, acomodando un mechón que no estaba fuera de lugar. Fue un acto de normalidad en medio del absurdo. Una señal de que, para ella, esto no era el final, sino un nuevo comienzo. Respiró hondo,
llenando sus pulmones de aire, y el suave sonido fue lo único que rompió el tenso silencio. Todas las miradas se dirigieron a ella, esperando la explosión, las lágrimas, la confrontación, esperando el guión que ya conocían. Pero Laura no les dio el drama que ansiaban. Su mirada recorrió a Cayo, no con odio, sino con una indiferencia cortante, como si mirara a un extraño. Luego se volvió hacia Renato, con un gesto casi imperceptible de reconocimiento, de misión cumplida. Y solo entonces habló, con voz clara y sin temblor, proyectada para que todos en la mesa pudieran oírla. Gracias. No voy a perder ni un día más de mi vida con alguien que no sabe lo que es la lealtad. La frase quedó suspendida en el aire, simple, definitiva y letal. No fue una acusación, fue una exposición de hechos, un sobreseimiento. Sin gritar, sin llorar, sin dar explicaciones, Laura se dio la vuelta. Cogió el bolso, que estaba en una silla cercana, sacó las llaves del coche y se alejó de la mesa. Sus pasos sobre el suelo de piedra eran firmes y rítmicos. Cada paso era una afirmación de su libertad recién recuperada. Salió del campo de visión, cruzó el umbral de la casa y desapareció, hermosa en su resolución, fría en su dignidad. Su partida fue como quitar la anilla de una granada. El silencio que siguió se rompió al instante. La fiesta, o lo que quedaba de ella, continuó. Pero ahora él era el blanco de la vergüenza. Cayo, finalmente despertando de su estupor, intentó ponerse de pie, balbuceando el nombre de Laura. Laura, espera, puedo explicarlo. Pero su padre, Afonso, un hombre cuya decepción se había transformado en furia gélida, golpeó la mesa con tanta fuerza que hizo temblar las fuentes. ¿Explicar qué? Su voz resonó como un trueno sordo. ¿Explicar que convertiste mi casa en un circo? ¿Que deshonraste a mi hija delante de mí? El teléfono de Cayo, olvidado sobre la mesa, empezó a sonar, vibrando frenéticamente. El nombre de Camila apareció en la pantalla, como una segunda bomba que estallaba en rápida sucesión. Miró el aparato con terror, como si fuera una serpiente. El insistente timbre era un grito de desesperación que venía del otro lado de la ciudad. Era su amante, sin duda informada por Renato de que su mundo se había derrumbado, al darse cuenta de que su propio marido la había abandonado a su suerte. Cayo estaba acorralado. Por un lado, la mirada desdeñosa de su suegro. Por el otro, el toque desesperado de la mujer que lo había conducido a ese abismo. No contestó. El teléfono finalmente enmudeció, dejando un eco de pánico en el aire. Renato Braga, con su trabajo terminado, recogió sus papeles de la mesa. Miró a Cayo, no con ira, sino con una especie de oscura lástima. «Quédate con ella», dijo Renato con voz cortante, «y prepárate para que te haga exactamente lo mismo que me hizo a mí». Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó, dejando tras de sí la estela de su calculada destrucción. Cayo se dejó caer en la silla, llevándose las manos a la cabeza con los dedos entrelazados, como si intentara evitar que se le partiera el cráneo. Estaba solo, un náufrago, en una isla de miradas acusadoras. Su madre, Sonia, que antes lo había adorado, ahora lo miraba con una mezcla de vergüenza y rabia. «Lo arruinaste todo, Cayo», siseó ella en voz baja para que los demás no la oyeran, pero con un tono cargado de veneno. «Lo tenías todo, una mujer maravillosa, una familia que te amaba. ¿Por qué? Por una infidelidad, tiraste tu vida a la basura». Sus palabras lo hirieron profundamente. Miró el lugar vacío donde Laura había estado sentada. En ese instante, todo se le vino encima con el peso de un yunque.
comprendió la monumental estupidez de sus actos. No amaba a Camila. Ella era una vía de escape, una emoción pasajera, un impulso egoísta que nunca pensó que tendría consecuencias reales. Amaba la vida que tenía con Laura, la comodidad, el estatus, la admiración. Y ahora, en su búsqueda de algo más, lo había perdido todo. Estaba completamente perdido. Un rey depuesto en un reino de barbacoa y vergüenza. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Laura conducía sin rumbo por las calles de Curitiba. Las ventanillas del coche estaban abiertas y el viento frío le azotaba la cara, pero no lo sentía. No derramó lágrimas. Solo había un inmenso vacío, un espacio hueco donde una vez se había celebrado una boda. Pero no era un vacío de pérdida, era un vacío de posibilidad. El terreno estaba despejado, listo para una nueva construcción. Ella no sabía a dónde iba, pero por primera vez en mucho tiempo sabía que controlaba su propio destino. El camino por delante estaba abierto y ella era libre. ¿Qué les pareció? En una escala del 0 al 10, ¿qué puntuación le darían? Dejen un comentario indicándonos desde qué ciudad nos están viendo y suscríbanse para no perderse nuestras próximas historias. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.